Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de temas de antigüedad, construcciones, megalitismo y para todo ello tenemos a Héctor de Mondo Incógnito. Muy buenas tardes, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Suso, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Un saludo para todo el mundo y gracias por invitarme. Bueno, amigos, para los que no lo conozcáis, Héctor tiene un canal que se llama Mondo Incógnito y hace un trabajo espectacular sobre las teorías de construcción, de fechas de la antigüedad y sobre todo esas técnicas que nos hagan comprender un poquito mejor cómo se podían hacer figuras, cómo se podían construir e incluso los movimientos de bloques. En su canal habla tanto de las pirámides de Egipto como del resto de estructuras megalíticas de todo el mundo. Y nada, para empezar a hablar un poquito de todo esto, creo que lo correcto, Héctor, sería empezar a hablar de las fechas, porque en la cronología tenemos un problema si la llevamos a fechas bíblicas o a la cronología de Scaliger, que es la que se está utilizando aún hoy en día. Y ¿qué me puedes decir de esto? Para que la gente comprenda, no nos pueden estar hablando de pastores de cabras que hace 4000 años hicieron semejantes construcciones en mi opinión, o se equivocan en las fechas o se equivocan en lo avanzado de estas civilizaciones. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, Héctor? Sí, es uno de los temas principales que me gusta, o los primeros que me gusta hablar cuando empiezo a hablar con alguien sobre un tema de estos y vamos a estar un rato. Me gusta dejar claro un tema que es la evolución tecnológica necesaria para acabar haciendo pirámides como las de Egipto, ¿no? Que dentro de los trabajos con rocas que hay, por ejemplo, son en cuanto a especificaciones técnicas deducibles por nuestra ciencia, de lo más espectacular y sorprendente que llegaron a conseguir, ¿no? Como el final de esas o quienes fueran los que hicieron estas construcciones de roca, ¿no? De ahí para atrás tenemos que imaginar, lógicamente, una evolución, en este caso descendente hacia atrás, de menos perfección, menos técnicas, menos medios y menos ciencias aplicadas de otras áreas a la construcción, ¿no? Tenemos que irnos a algo más simple, ¿no? Que sería como cuando le das a un niño plastilina, ¿no? En unos principios de esta civilización aprendería por primera vez alguien a manipular rocas de la manera que vamos a explicar ahora, ¿no? Que ocurre de forma natural, como bien has dicho, ¿no? En el canal explico muchas cosas y una es las estalactitas excéntricas, que crecen contra gravedad. Es material sólido o solidificado en contra de la gravedad, que sigue unos patrones además geométricos concretos, ¿no? Y eso puede inducir a pensar, o indica, esos son indicios de que existen corrientes electromagnéticas, magnéticas o corrientes estáticas que fluyen en vertical hacia arriba, hacia la atmósfera, por diferentes motivos, ¿no? de diferente índole, y ayudan a ese material a través de la capilaridad a subir, ¿no? Entonces las fechas son muy importantes porque el tipo de roca, el tipo de bloque y el tipo de ojo técnico que tenemos que poner para observar las más antiguas es diferente a las de las pirámides de Egipto, que por ser las más cercanas a nuestra época posiblemente podemos comprender unas geometrías y deducir una ciencia muy elevada para aquellas gentes, porque tenemos medios para hacerlo hoy en día, ¿no? Para comprobar estos datos. Pero para más atrás tenemos que irnos a cómo empezaron ellos, cuál era su lenguaje de comunicación, ¿no? Por eso esta explicación así rápida resumiendo todo. Las más antiguas simplemente fuesen más toscas, más grandes y menos precisas, ¿no? Y ahí es donde me gustaría centrarme, ¿no? Con las imágenes que vais viendo, veréis que hay cosas sorprendentes. Perfecto, para que la gente entienda, ¿no? Porque muchas veces tenemos la consideración de que una civilización como la egipcia salió de la cueva y de un día para otro hizo semejantes pirámides, que es algo totalmente incomprensible, ¿no? Tenemos las mastabas, todas estas pirámides estos proyectos que fueron saliendo antes, pero para que nos entendamos bien, lo que estás hablando es que para que una civilización pueda llegar a la perfección, ¿no? Tanto matemática como una obra de ingeniería totalmente avanzada, de las pirámides de Giza, por ejemplo, sin entrar ahora mismo en otros monumentos,
es una sociedad que tiene que llevar evolucionando muchos miles de años, si no me engaño. Sí, o por lo menos un tiempo. No vamos a saber exactamente o por el momento no tenemos datos suficientes para decir en cuánto tiempo llegaron a esa perfección, pero sí, no fue de un día para otro, claro. Eso fue poco a poco y se extendió por el planeta porque estaba el mundo rodeado de bloques gigantes y construcciones gigantes de roca. Entonces, ¿cuánto tardaron y tal? No, pero sabemos que hay una línea. Ya, de momento no podemos poner los números, pero que hay una diferencia del principio al final, ¿no? Está claro. Entonces, en las más antiguas es donde me gusta empezar a tratar el tema porque es donde más fácil se puede ver porque se asemejan más a la forma natural de fluir los minerales a través del agua, hacer estalactitas y tal, ¿no? Entonces ellos también podían haberlo visto y ahí deducir cómo hacer mezclas químicas para manejar todo esto. Entonces yo, por ejemplo, quería las dataciones así modernas que hay sobre ciertas erosiones hechas por agua en Egipto datan entre 10.000 y 12.000 años los complejos de Giza y así, ¿no? Hay rocas que tienen erosión acuática y ahí no llueve desde hace 12.000, ¿no? En el 10.000 a.C., así. No llueve de esa manera para generar esa erosión. Entonces, si seguimos ese tipo de indicios y otros que hay, ¿no? Que no vamos a detallar todos, pero porque la gente que ve esto normalmente es curiosa y al final, si no los ha visto, los va a acabar viendo. Pero esa erosión indica, pues ya, 10.000, 12.000 a.C., pero ese es el final de la civilización esta que manejaba las rocas, ¿no? A partir de ahí para atrás podemos remontarnos, yo creo que a mucho más atrás, ¿no? Por los diferentes tipos de técnica que yo he ido viendo de evolución de pues, rocas de una manera y luego cómo fueron evolucionando a otras cosas más específicas. Aprendieron a utilizarlas para cosas más técnicas o más específicas, ¿no? Como nuestra tecnología de hoy en día. Vale, sabemos que, bueno, que las grandes pirámides es una obra de ingeniería en la que iremos avanzando, pero ¿cómo crees que se pudo haber empezado esto? ¿Cómo crees que adquirieron ese conocimiento para ir moldeando pues, estas rocas o para hacer esto? Ya sabes, bueno, tienes un montón de conocimientos con el tema eléctrico, que es algo que tenemos totalmente olvidado, pero que a raíz de la aparición de estas pilas de Bagdad, pues parece ser que nos vamos dando cuenta de que en la antigüedad había algún tipo de electricidad sin tecnología como la nuestra, es decir, algo totalmente distinto y yo creo que a raíz de ese descubrimiento y otros muchos que tú conoces más, pues vamos cuadrando un poquito más esas cuentas y esas maneras de hacer las cosas. Yo creo que en un principio lo primero que se fijaron, ¿no? Si eran seres inteligentes, seres humanos inteligentes o lo que fuera, pues se fijaron en algún proceso natural, ¿no? Si andaban por el planeta, pues verían un día cómo el agua estancada en algunas rocas y en algunas cuevas generaba que se disolviese y podían tocarlo, y luego al tocarse pues les fascinaba igual que cogiese la forma de humano, por ejemplo, y de ahí en adelante pues en un proceso de cientos de años, si se veían mal como nosotros, ¿no? Poco a poco, pues alguno igual se hizo una figurita que le gustaba a él, porque mira, esto lo he hecho yo, una chorrada, ¿no? Pero lo hizo así con esa masa que salía de las rocas de las cuevas y tal, y veía que luego al secarse, pues era una roca, pero la forma que le había dado él, ¿no? Otro ingenió igual hacérsela de la forma de la mano y le metió a otro en la cabeza un golpe y dijo, hostia, mira, esto me sirve para golpear, ¿no? Y a partir de ahí imaginemos una evolución como la que nos explica la ciencia oficial para nosotros, ¿no? De palos a ruedas, de ruedas a carretas y de carretas a barcos, tanques y luego ya motores, que bueno, toda la evolución tecnológica, ¿no? Poco a poco, pues esto es igual. Entonces, empezaron haciendo rocas o moldeando las que ya encontraban, moldeándolas siguiendo patrones de su instinto, ¿no? Más a ojo, ¿no? Y de gravedad. Igual tienen la percepción de la gravedad y del equilibrio mejor. Por eso hay construcciones que son muy antiguas que no nos explicamos cómo está tan bien conservado y no se caen, ¿no? Sentían, ¿no? Como los animales sienten un terremoto 15 minutos antes, pues estos igual tenían esa habilidad más activada, ¿no? Que nosotros, y moldeaban la roca siguiendo pues esa guía, ese instinto en montañas enteras. Cogían una montaña y le modificaban una cara, ¿no? O gradaban un sitio con disoluciones químicas, se ayudaban para ablandar la roca y quitar material, y después maseaban y tal, y cuando se secaba, pues aparecen estas cosas que vamos a ir poniendo las fotos, ¿no? Y a partir de ahí, un día alguien aplicó la primera herramienta y el primer conocimiento aparte de las rocas, ¿no? Pues algo técnico, a eso. Igual se dio cuenta que golpeando en una roca que está húmeda y mientras se está secando, quedan unas crestas que ya coge otras propiedades, o otras propiedades no, coge otra superficie, el material, ¿no? Y a partir de ahí, otra vez, una evolución tecnológica de pues, materiales más rugosos, más lisos. Otro probaría a pegar con otro sonido, ¿no? Con otra piedra. El primero que se le ocurriría pegar con algo de metal, enseguida se daría cuenta que los resultados eran de otra manera, ¿no?
eran otras formas geométricas que ya salían líneas rectas igual. Cada golpe generaba una onda que modificaba, ¿no? Eso como está húmedo el agua. Y las partículas se ponen, eso es la climática, ¿no?, al orden de la vibración que fluye por el material, como podéis ver en internet si ponéis climática. Entonces se dieron cuenta de esto y al solidificarse vemos las formas tan bonitas que vemos ya entrando en geometría, ¿sí? Alguien se preguntaría qué era esa geometría. Entonces a partir de ahí adquirirían conocimiento matemático, no sé si escribían y apuntaban o con dibujos ya se entendían todos, más mentalmente, ¿no? Y a partir de ahí todo lo que nos podamos imaginar hasta llegar a las pirámides de Egipto, pues que son francamente, sospechosamente y grandiosamente lo más perfecto o dentro del conjunto de las 10 más perfectas, las construcciones más perfectas en roca, ¿no? Era algo específico, ya la pirámide es algo muy concreto. Ya habían llegado a, pues eso priorizaba en el mundo, ¿no? Llegó un momento que hubo por todo el mundo, no todo el mundo quería tener su pirámide, ¿no? Entonces, esa evolución es la que podemos explicar al detalle en otros programas, ¿no? Para centrarnos en detalles y que la gente, pues a las imágenes que estamos poniendo, que se dé cuenta de a qué nos referimos con rocas del principio de esta civilización y ya con lo que conocemos ahora de los Baalbek, Egipto, Sacsayhuamán, Machu Picchu, el Ora en la India o Prayaner, bueno, todo Asia tiene ejemplos de roca, ¿no? Hasta el final, ¿no? Cuando ya se desapareció y empezó nuestra historia oficial escrita, ¿no? Ahí no me gusta decir la fecha porque también imagínate que todo ha pasado más rápido de lo que nos pensamos, que todas las dataciones y tal está todo erróneo en nuestra ciencia o trastocado, ¿no? Está ahí mal calculado. Sí, no, pues sí, Héctor, porque estoy relacionando un trabajo, haciendo un trabajo sobre la nueva cronología de Anatoly Fomenko, más que nada para no descartar las cosas y mi idea es que todo tiene muchísimos más años de los que nos cuentan, pero es que hay matemáticos muy importantes que están diciendo que es totalmente al revés, que tienen todo mucho menos y que la evolución fue mucho más rápida de lo que nos están diciendo y bueno, todo el mundo tiene su base. Para que no piensen que hablamos de ciencia ficción, porque hasta llegar a las pirámides vamos a tener que hacer varios programas y explicar bien las cosas. Ahora mismo estamos hablando más o menos de una técnica de fundido de piedra, pero totalmente natural, sin entrar en magias ni en ciencia ficción. Y esto en geografía se da en el moldeado de los relieves, en la formación de los relieves, se conoce como relieve kárstico, que son los relieves de piedra caliza, de carbonato cálcico, que es por donde imagino que vas a empezar todo esto, pero que la gente no piense que esto es ciencia ficción. Con el agua, con el CO2, se van deshaciendo ciertos tipos de minerales que se arrastran adentro de cavidades, que son los que acaban en estalactitas y estalagmitas, y aun siendo muy cierto que el granito y la diorita tienen una dureza más alta, es un buen principio para que la gente conozca que sí se puede hacer esto y que incluso la explicación sobre esto, sobre los bloques megalíticos de semejantes tonelajes, puede ser una manera de explicarlo bastante sensata. Ya no que cuadre ni que sea como nos llaman frikis, sino que sea algo muy sensato, quizá mucho más que la explicación oficial en la que nos hablan, por ejemplo, los bloques de Baalbek de 1200 toneladas. A mí no hay máquina ni ahora ni en el pasado que pueda cortar eso, arrastrarlo, no arrastrarlo, sino no mellarlo. Es decir, que lleguen sin roturas. Y bueno, si quieres empezar por ahí, por el tema de las cuevas o del relieve, para que la gente pues, pueda entender todo este principio, y el tema de la antigravedad, para que veamos que la propia naturaleza hace más cosas de lo que pensamos y que no hace falta a veces entrar en temas más raros, sino simplemente en la observación. Eso es, todo es más fácil de lo que parece, ¿no? Y digo es más fácil porque esto que explico en el canal es un hecho. Se puede ir a ver a una cueva, puede ir cualquiera, pagar la entrada a estas cuevas de estalactitas excéntricas, que se informen, y va allí, las crecen contra gravedad, ¿no? Es una disolución química, como bien has dicho, pues la explicación oficial que lo dice así, ¿no? Se disuelve y eso químicamente se sabe que arrastra las partículas y el resultado lo podemos ver, ¿no? O sea, es una evidencia, es una realidad. Que lo podían saber en la antigüedad también es una evidencia, porque estaban en el planeta, ¿no? Y hay casualmente una civilización que construía todo en roca con una facilidad terrible, ¿no? Uno de los puntos para apoyar todo lo que has dicho ahora mismo es: no se encuentran piezas inacabadas por fallo. Es decir, si tú vas quitándole material a una pieza, de un cubo, y le vas haciendo una talla, si te equivocas en un golpe ya no te vale, no puedes volverle a poner el trocito.
Pero si vas creciendo, si vas añadiendo material, es decir, crece como si fuese algo, una planta, pero más acelerado el proceso, como una estalactita, acelerado el proceso de creación de esa roca artificial, sí puedes ir moldeando y rectificando, añadir más material, no pasa a quitarlo, se justifica que todo sea tan perfecto, ¿no? Y además, si utilizas sonido, se justifican las simetrías y las perfecciones, ¿no? Entonces hay muchos indicios de que conocían todo esto, porque si no, tendríamos que irnos a una explicación de que tenían máquinas, y de eso no hay pruebas, ni tampoco hay rastros. Solo existen indicios de que tenían herramientas que podían hacer, como nuestras máquinas, horadar una roca con paso de rosca 10 veces o 15 veces superior a lo que conseguimos hoy en día, pero no asegura que fuese una máquina impulsada por un motor como el que tenemos nosotros ahora, sino que la roca la podían ablandar y con una herramienta manual pasar fácilmente con la presión de sus manos, como se hace en un taller artesanal con machos de roscar, por ejemplo. Eso existe también, ¿no? Si ponéis machos de roscar, pues veréis cómo se trabaja con eso, y podían hacerlo así, ¿no? Porque ellos ya claramente sabían de química, ¿no? Eso, el ARICAT egipcio está comprobado, se saben las fórmulas, se pueden poner en internet y puedes hacer de tus rocas en casa, pero luego es ya tener ingenio para darle la forma geométrica que tú quieras, lo más perfecto que puedas, ¿no? Y lo más perfecto que se puede hoy en día es utilizando electricidad o energía, ondas. Es la manera que tenemos de hacerlo más preciso, ¿no? Las impresoras 3D utilizan una tecnología pues que de la nada genera una pieza que ya has diseñado, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es un tema sencillo de entender, que al que no ha visto nunca nada de esto le puede parecer fantástico, pero no lo es perfectamente posible, y de hecho todos los indicios que se van rascando, como estos que acabo de decir, ¿no? Empujan a pensar en eso. Tenían las matemáticas tan avanzadas o conocían las ondas de manera instintiva, por tener los sentidos más agudizados en ciertos aspectos, que podían replicarlas constantemente con herramientas manuales, ¿no? Igual es la historia de la percusión, por ejemplo, ¿no? En las ferrerías, para golpear una espada tenía que sincronizarse el que daba la vuelta con el que golpeaba, ¿no? Para ir bien. Entonces eso hay en Salamanca y así tradición de percusionistas. Sí, más tenía que ser perfecta para no mellar ni partir el metal, porque es muy fácil en esas temperaturas. Ahí está. Entonces, si podían ablandar la roca, podían rectificar y fallar sin problema de que perder mucho tiempo, porque podían hacer más roca artificial, mezclar diferentes componentes químicos, como sale en muchos dibujos de Egipto, que enseño en mi canal también, y con ese ARICAT y aplicaciones magnéticas y electromagnéticas, y sabiendo en qué sitios colocar, porque donde hay acuíferos también hay corrientes estáticas que suben, que también pueden influir a los materiales, pues aprovecharlo para hacer bloques sólidos a partir de poco material, o bloques más pequeños previamente configurados artificialmente, ¿no? Como un silicato calentado de caliza, y a ese añadirle lo que le falta para que al juntarse las moléculas genere roca caliza, ¿no? Que no tiene por qué ser el mismo material. A veces se encuentra que la parte interna es diferente a la costra que lo recubre, aunque parezca un solo bloque, ¿no? Eso también se ha encontrado, ¿no? Es decir, estamos hablando pues justamente de la técnica contraria. En vez de ir los canteros con su martillo y su cincel de cobre, ¿no? Porque es un poco difícil de creer todo eso, que con ese material se pueda cortar diorita, cuando sabemos que la dureza es mucho más alta la de la diorita que el cobre. Es decir, que en vez de ir picando en la ladera de la montaña o donde estén esas rocas e ir haciendo la base, los ladrillos estos de granito, lo que estás hablando es que, como si fuera algunas rocas que también absorben humedad y energía que dices, pero es decir, al revés, es decir, de arena o de algún tipo de roca menor, argamasa, con esas técnicas, con esa química, con esa electricidad, es de la arena construir el bloque, y no de la piedra hacer el bloque que después sería pues destruido, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. De cortar o golpear material para quitar y dejar a la medida, tú puedes ir añadiéndolo, luego cuando se seca es sólido, y además con una perfección de un cemento muy superior a lo que usamos hoy en día. Entonces, aunque te equivoques, puedes añadir más. Se va, porque luego has conseguido que el nivel molecular de la masa se junte tanto que es muy perfecto, parece natural la roca, ¿no? Pero tienen diferente humedad interna y tal. Entonces sí, es crece. Una vez que tienes un poco, ya puedes hacer que salgan partículas, por eso como las estalactitas que suben contra la gravedad, ¿no? Es que en cuanto las ves, te imaginas el proceso, cómo va por dentro el gas de la roca, y al salir la humedad esa, por la capilaridad, arrastra partículas que se solidifican y van haciendo una costrilla. Y tienen forma de rosquilla en el caso de las estalactitas. Eso quiere decir que hay una corriente toroidal, como una rosquilla, ¿no? Que entra por dentro y sale así como un esqueleto raro, como una bobina.
y así arrastra partículas hacia afuera y se van posando. Cuando ya hay suficiente masa, ya no sale, ya tiende a ir recto, entonces vuelve a empezar el proceso y otra rosquilla pegada al lado y otra, y la estalatita va creciendo, rosquilla toroide a toroide, ¿no? O rosquilla a rosquilla, o donut a donut, así uno pegado con otro, hacia arriba y haciendo pues virguería, ¿no? Sí, en estas imágenes que estáis viendo ahora mismo, pues os estoy enseñando fotos que me pasó Héctor, pues de la cueva del Soplado en Asturias, y también la cueva Poza de Agua en Carranza, ahí en Euskadi, para que veáis una manera natural. Aquí estáis viendo pues las estalactitas que bajan, veis algunas que van totalmente rectas, pero veis otras que están actuando en contra de la propia gravedad natural, y lo que está diciendo Héctor, pues con alguna reacción con el tema de las energías, la ionización negativa, pues están transformando la propia gravedad. Es decir, no es que estemos yendo en contra de la gravedad, sino que hay algo dentro de la propia gravedad que se nos está escapando. Creo yo que es más así, sino no es ir en contra de la gravedad. Estas cuevas, pues como dijo él, se puede entrar, hay guías turísticas y la verdad que es un auténtico espectáculo, Héctor. Sí, sí. La explicación más resumida para entender esto de la gravedad sería: si la gravedad afecta al mineral que va disuelto en el agua, esa que se filtra por una cueva y acaba saliendo por una grieta para al final, a las condiciones ambientales de la cueva, pegarse al techo y ir saliendo poco a poco la estalactita, si la gravedad afecta a eso constantemente, como dice la física, ¿no? Es constante la gravedad, en algún momento que hay suficiente material, y esto es así porque es la única condición que varía, va creciendo, lo que no había, pues de repente hay algo, ¿no? Cuando tiene cierto tamaño, por alguna razón, que ahora voy a explicar enseguida, tiende a ya no caer por gravedad la gota, sino que cuando va a salir se ladea hacia un sitio. Algo hace que la gravedad ya no sea constante en ese punto. ¿Y qué es ese algo? Estas rocas, que tienen también cuarzo en su composición, son piezoeléctricas, ¿no? Y la vibración, cualquier vibración, altera, hace que saquen descargas de piezoelectricidad, se llama, ¿no? Por vibración de cuarzo. Entonces, estas descargas sí pueden empujar esas partículas que están siendo arrastradas por gravedad hacia abajo. Pues aquí, cuando va a pasar justo por el centro de una roca, no va por el fondo por dentro y va a pasar, si hay descargas de este tipo y están polarizadas hacia donde apunta la brújula, por esa misma razón que apunta la brújula, estas descargas se orientan hacia allí, empuja y las puede ladear. Entonces empieza a solidificar por un lado y ya es más fácil que vaya por allí, ¿no? Esta podría ser una de las razones y uno de los tipos de estalactita excéntrica que hay. Pero también, en otros momentos, al cambiarle la masa de volumen, al ir creciendo, ya ni siquiera esto que arrastra la magnetita hacia el norte le afecta igual, sino que además puede coger curvas, ¿no? Es como que la piezoelectricidad, junto con la corriente estática de la cueva y las condiciones de humedad altas, genera descargas dentro del material toroidales, pulsos que son como una rosquilla, y estos se enfocan por la parte más débil de la solución que haya salido, ¿no? Sale por la parte más densa, la más dura, y de ahí sale luego las protuberancias que vemos, ¿no? Yo creo que esa es la explicación oficial, pero me harían falta pues 100.000 euros para contratar a un par de gente, de personas especialistas y un laboratorio para decirle: mira, haz esto así, 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 y fírmalo, venga, a una revista, ¿no? Porque a mí no me van a dejar, como no tengo ningún título y eso, pues no me van a dejar. Me hace falta pues eso, una investigación, pero quiera que lo haga sobre papel y coja un poco de bagaje en matemáticas y fija un poco, va a ver que es una explicación que la ciencia no dice, pero para hacer toroides con rocas no conocemos otro método. Porque si no habría capilaridad, pero crecería así como irregular, ¿no? No tendría un orden. Pero estas están ordenadas, ¿no? Con patrones toroidales, y eso le delata a este electromagnetismo, ¿no? Que es un electromagnetismo diferente al que conseguimos con una bobina, es más sutil, está en otra magnitud, en otra escala, pero está. Es decir, iremos evolucionando en próximos programas, pero entiendo que la observación de estas disposiciones naturales es lo que con miles de años de investigación y de experimentación por parte de esta civilización pudo llegar incluso a la antigravedad, de la que se habla, de técnicas de antigravedad, pero bueno, lo dejaremos para otro programa. Es decir, ese crecimiento del que estábamos hablando, esa manera de ir creando la roca, pero al revés, es decir, no cortarla, sino crearla,
Es muy interesante también los niveles de vibración de los que hablas y compararlo con lo del cemento actual, ¿no? Es decir, que tiene que ir vibrando para no hacer pues burbujas en ese interior, y para que la gente pues tome y que veamos que hay muchísima seriedad en esto. Entiendo que esas técnicas se pudieron llevar a las cabezas olmecas de las que estamos hablando y a efectuar esas estatuas. Si te parece lo de las piedras blancas o lo de los orificios, porque parece que están hechos con una precisión exacta, y hoy en día tendría que ser una máquina muy perfecta que diera vueltas a unas revoluciones por segundo específicas. Podemos dejarlo para otro programa, pero sí me interesaría mucho que me dieses tu opinión de las cabezas olmeca y de esta perfección, porque hay estatuas, sobre todo en Egipto las hay súper perfectas, pero todas estas técnicas llevaron un proceso de evolución y no todo el mundo las conocía de la misma manera, y creo que en la cabeza olmeca podemos ver algo muy interesante con respecto a todo esto. Sí, la cabeza olmeca, por ejemplo, lo más interesante es que no se encuentra el punto cero de fin o de inicio de trabajo. O sea, si era con golpes o con pinceles o con cuchillas, con máquina herramienta, por ejemplo, no sabemos dónde terminó la cuchilla, y eso es muy difícil de camuflar, ¿no? Con una vez que tenemos un ordenador que ya puede sacar una foto en recto y el ordenador te dice dónde están las imperfecciones, no encontrar diferencias en la simetría solo puede ser con un molde y un molde muy perfecto, muy bien rectificado, o con una impresora 3D, no queda más remedio. Entonces ahí cualquiera que sea, o tenga, ya te digo, un ingeniero, un arquitecto, que se moleste en pensar en el dato, no hay punto C en esa cabeza de roca que hay ahí. A ver cómo se le ocurre que se ha podido hacer. Si no es generando material y pudiendo rectificar hasta que te sale perfecta, o ya incluso pues que esté previamente diseñada la pieza y saber que va a quedar así, que ya nos metemos en programación, pero como programa mental es algo que tendrá que deducir él, porque si les decimos todo, pues ¿para qué hacemos vídeo nosotros, no? Claro. No, pero la gente tiene que entender que la simetría en las esculturas no puede ser hecha de manera como es manual, es decir, no hay ninguna escultura de las más famosas, que sea Miguel Ángel, que cualquiera de las más famosas, que sean simétricas. Y eso quiere decir una hechura humana, pues que te ponen delante de un bloque, lo vas tallando, vas haciendo las cosas, pero nunca queda perfecta. Pero es que hay estatuas egipcias exactas o perfectamente simétricas. Y lo que dices tú es muy interesante, no encontrar el punto cero de trabajo. Porque si fuera un molde como conocemos, en algún momento, en algún lado, tendría que tener una juntura el propio molde, y después, aunque se puliera a mano, de manera pues muy precisa, con mucha paciencia, siempre quedaría una pequeña marca. Pero con lo de la cabeza olmeca, a mí la mayor, aparte de la simetría y de lo de que no hay punto cero, esas burbujas, esos agujeros que tiene la cabeza olmeca, que no se ven en otras muchas figuras de la antigüedad menos perfectas, y sí me interesaría que pudieras dar una pequeña explicación para ti qué crees que son esos agujeros. Pues sí, puede ser que en vez de hacer un molde, si esto podían hacer, este proceso de las estalactitas, lo podían generar ellos artificialmente y guiarlo, ¿no? Como tengo que explicar yo, pues al llegar al final, para hacerlo el acabado final, quizá, depende de la prisa que tuvieran o a qué velocidad quisiesen hacer, o el conocimiento, como bien has dicho, que al que hubiesen llegado en ese punto del mundo concreto, o concretamente en ese sitio, quizá a la hora de secarse, porque eso, claro, está disuelto y luego se va solidificando poco a poco, quedaron burbujas de aire, y son las imperfecciones que vemos. El molde físico, lo que es una tapa, no tiene por qué haber, porque si controlaban el electromagnetismo, hasta donde pase la corriente, no va a ir más roca más allá. Si podían amplificar esa señal y controlarla, pues ya no va a ir más allá de por donde pase la electricidad. Por eso es tan perfecto. Claro, sería un molde invisible con unas paredes eléctricas, claro, como si fuera un radar de un delfín al cazar las sardinas, que le crea un muro. Eso es una prueba, es un indicio que nadie puede rebatir, que eso no te pueden decir que no, te pueden decir que no se lo creen, pero que no, porque la perfección de la estatua y esas burbujas encaja con esta explicación. Si fuese otro tipo de molde físico, de lo que dices tú, había marcas y tal, pues eso es así, ¿no? Entonces, esto es plausible, o sea, es posible, y además justifica una precisión milesimal extrema, ¿no? Entre 0 y 10 milésimas o 0 y 15 milésimas de la rugosidad. Eso, sin que haya un molde fuera, es decir, con el electromagnetismo, también entra dentro de las mismas matemáticas, está la misma magnitud de las imperfecciones de la onda magnética, ¿no? Es 0,15 milésimas máximo.
Yo, si no me engaño, Héctor, esas máquinas nosotros, con nuestra tecnología, hace muy pocos años que desarrollamos unas máquinas tan avanzadas, ¿no?, de pulimiento. La electroerosión, todo eso es muy moderno. Es muy moderno, claro. Hay que tener en cuenta esos datos. Pero bueno, que yo creo que hoy en día cualquiera que se muestra un poco tiene todo lo necesario para ver que hay rocas artificiales, es una evidencia, y ahora pues es desentrañar quién es, cómo y por qué, ¿no?, que vamos a ir contando más adelante, claro, como bien has dicho. El tema, la cabeza olmeca, para el que no lo conozca, pues tenemos también los bloques de Tiahuanaco, que parece como hechos en cadena en una fábrica, si no me engaño, y después ángulos rectos perfectos. Yo entiendo que con mucha paciencia un superescultor puede llegar a unas perfecciones muy artísticas de una estatua, para hacer ángulos rectos de esa manera que parece, yo no es por nada, pero para mí son bloques hechos en cadena de alguna manera. Tampoco lo puedo afirmar porque no soy ni mucho menos experto en eso, pero ¿crees que de alguna manera natural, con la dureza que tiene esa roca, se podría hacer esos ángulos? ¿O la explicación puede ser la propia impresión que dices tú en 3D? Esto lo estoy diciendo, impresión en 3D, porque es lo que piensa mi cabeza para asimilarlo. No estoy diciendo que sea una impresión en 3D. Claro, viene a ser... Claro, ese es el tema, pero para que nos lo podamos hacer, pues nada, oye, pues algo que va creando, pero con otro proceso. Tú ahí, esos bloques ¿qué crees que pueden estar hechos? ¿En cadena, es decir, de esta manera tipo impresión 3D, o que incluso fuesen hechos en piedra blanda y de ahí sí podríamos haber hecho unos cortes perfectos? Sí, yo creo que en el caso de estos minerales tan duros, pues eso, electroerosión, ya creo que supera al tema de las estalactitas, fueron más allá y ya pues con menos humedad y con más potencia eléctrica o magnética, lo que sea, o sónica, consiguieron acelerar procesos para desbastar material, para erosionarlo como hacemos con la electroerosión. Pero bueno, eso es otro tema que para comprenderlo, pues primero hay que empezar a asimilar el tema de los líquidos, y que es lo más a mano que tenemos. Lo otro, esos ya son, digamos, el final de la era esta de la industria lítica, ¿no? Yo le llamo la industria lítica. Sí, ¿no? La industria lítica o megalítica, a veces hablamos de esto, otras veces de gigantes. Bueno, hay muchas cosas para ir a avanzar. Este programa es una pequeña introducción para ir explicando las cosas paso a paso. El que quiera llegar a las pirámides y a la final de la construcción va a tener que esperar un poquito, porque para que la teoría se pueda llevar a cabo, que pueda ser entendible y de buena manera, y que no sea algo echado así al aire, pues hay que ir pasito a pasito. Tú controlas muy bien el proceso, ya lo sé, y espero pues que lo vayamos compartiendo aquí con la gente, hasta llegar pues a esa civilización tan avanzada, que probablemente fuesen más avanzados que nosotros en muchísimos aspectos. Tenemos que entender que nosotros llevamos unos 2000, 3000 años de evolución, y esta gente estaban hablando de ciclos cósmicos de miles y miles de años. Es decir, con esto no quiero decir que tengan millones y millones de antigüedad, que podría ser, sino lo que estoy diciendo, que para poder llegar a la construcción de Giza, es decir, tiene que ser con una observación y unas técnicas milenarias, y trataremos pues poquito a poco de ir llegando a todo esto. Todo el mundo conoce las pirámides de México, las pirámides de Egipto, pero bueno, sabemos que hay pirámides en todo el mundo. En China hay pirámides gigantescas, mucho más grandes que las de Egipto, y tocaremos el tema indio, porque mis estudios también me llevan por otra parte distinta a la tuya, pues a esos lugares ancestrales. Incluso no me voy a atrever a decir anteriores que Egipto, pero bueno, podríamos estar hablando de que sí, pero no tengo las pruebas. Y bueno, poco a poco pues espero que vayamos evolucionando. Este es el primer programa con Héctor, y nada, es lo que os queríamos contar, y lo dicho, poco a poco iremos evolucionando, ¿no es así, Héctor? Sí, por supuesto, sí, soy yo encantado, y vamos a seguir grabando para ir adelantando temáticas sobre esto, y que la gente vea pues, que hay una posibilidad lógica de construir bloques artificiales. Es más fácil que mover bloques gigantescos, independientemente de quiénes y de qué tamaño fuesen los que los hicieran, que ya tenemos para rato, para muchos vídeos. Sí, en eso la verdad que tenemos para rato. Ya solo lo de Baalbek, ¿no? 1200 toneladas por bloque es algo, por lo menos mi cabeza no lo comprende. Y nada, pues iremos viendo de manera pues pausada, tratando de explicar las cosas correctamente, para que no se nos pueda achacar, que ya que no tenemos títulos, pero que no te digan o que no somos expertos, porque no lo somos. Pero si las cosas se llevan poco a poco al dato, y investigando y vigilando bien las cosas, pues todo
todo el mundo puede avanzar, y gracias a Dios hoy en día, con tanta información, tanto internet, esto es la piedra roseta de todo. Sin ser un experto y mirando las cosas paso a paso, se pueden ir comprendiendo muchísimas más. En otros programas también hablaremos de las ruinas de las que hablamos antes, las que me pasaste en Piedra, esas laderas moldeadas, y la que tenemos aquí en Canarias. Así que nada, para mí es un auténtico placer que hayas aceptado la invitación aquí al canal. Creo que a los amigos le va a gustar mucho esto, alguno ya lo lleva bastante tiempo esperando, y nada, Héctor, lo dicho, un placer y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Suso, un saludo. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado, compartid como siempre en las redes sociales, suscribiros al canal, suscribiros también al canal de Héctor, que os voy a dejar aquí en la caja de comentarios, porque, oye, pues es importante ir teniendo visitas, ir teniendo suscriptores para que Héctor se vaya o se siga animando en sus investigaciones, ¿no? Que también es importante. Así que nada, lo dicho, suscribíos, muchas gracias por estar ahí como siempre, y nos vemos muy prontito con el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy buen día.